¿Cuántos saben que es bueno estar en la casa de Dios? Pensaba ahorita mientras estábamos aquí adorando cómo a veces llegamos el domingo a la iglesia con tantas cosas de la semana que cargamos, estamos cansados, quizá atribulados, desanimados. Otros nos sentimos bien, pero deseamos solamente estar en su casa y al entrar aquí sentimos su presencia. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? No hay nada como estar en la iglesia. Yo quiero animarte que me acompañes a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Estamos estudiando la historia de la iglesia, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia empoderada por ese mismo poder. Hemos aprendido ya por 4 semanas, todo el mes de octubre, acerca de Hechos, la iglesia en acción, una iglesia que estaba actuando, movilizada, que estaba creciendo, que se estaba desarrollando. Pero el día de hoy llegamos a una historia, escúchame, realmente fascinante, una historia que después de escucharla, si no la has escuchado alguna vez en tu vida, creo que te va a quedar una convicción profunda, porque a veces pasamos por cosas bastante difíciles y nos sentimos solos. Pero cuando leemos la palabra de Dios y vemos el testimonio de hombres y mujeres que también sufrieron pero perseveraron hasta el fin, eso nos desafía a seguir adelante. Entonces no me malentiendas, no niego que tu dolor y el mío sea válido y sea importante y sea difícil. Pero leemos historias como la historia de un hombre que vamos a leer hoy que se llamaba Esteban. Y cuando leemos vidas como las de Esteban, decimos: Dios, largo camino me resta. ¿Puedo seguir adelante? Sí, se puede. Por eso vamos a la historia de Esteban el día de hoy. Encontramos su historia en 2 capítulos, en Hechos capítulo 6 y 7, pero vamos al capítulo 7 a leer los últimos versículos y vamos a estar a lo largo del mensaje viendo varios versículos de ambos capítulos, porque la historia de Esteban es larga. Pero para poder enfocar nuestro mensaje, vamos a Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Cuando tú lo tengas puedes decir amén. Dice así: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No sé a ti, pero a mí me da escalofríos cada vez que leo esa parte. Él ve al cielo y ve a Jesús. Verso 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo quiero hablarte en esta mañana bajo el tema: no se trata de mí. Dilo conmigo: no se trata de mí. Yo sé que es bastante digerir este tema porque vivimos en una sociedad donde nuestras redes sociales comienzan con una foto grande de nuestras caras y están repletas de nuestras vidas y estamos consumidos con nuestras necesidades y deseos y pasiones. Pero hoy quiero desafiarte con el ejemplo de un hombre que creía: no se trata de mí, se trata de algo mayor. Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por la iglesia. Gracias por cada persona que está aquí, todos los que nos están viendo en casa. Juntos somos Templo Betania. Nos necesitamos el uno al otro. Y oramos en este momento que esta palabra toque muchos corazones, empezando con los que estamos aquí, los que están viendo. Pero creemos que no solamente el impacto de esta palabra vendrá por medio del predicador, sino por medio de una iglesia que la va a poner en práctica, por medio de una iglesia que la va a vivir y que va a comprobar de lunes a domingo que esto es verdad y es fidedigno y funciona. Háblanos en este día, ayúdanos a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y a poner nuestro enfoque en ti. No es algo fácil, pero por eso sabemos que tu Espíritu Santo estás con nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puedes ocupar tu asiento si estás en casa. Mantente conectado con nosotros porque hoy vamos a hablar acerca
de un mensaje, de una misión que no se trata de nosotros, no se trata de mí. Vivimos en una cultura, en una sociedad que podemos decir es bastante egocéntrica. Una sociedad que nos enseña a pensar primeramente en nosotros, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras necesidades. Todos los días somos consumidos por productos que nos ayudan a realizar los quehaceres de nuestra vida y productos que nos ofrece la cultura que nos van a hacer vernos un poquito mejor, quizá escucharnos un poco mejor, sentirnos un poco mejor. Pero como cristianos viviendo en un país como este, en un mundo moderno en el cual todo tiene que ver con nosotros y lo que nos hace felices, como cristianos vivimos con una crisis interna. Y hablándote de esta crisis interna, me refiero a que como cristianos nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo podemos vivir en una cultura que nos dice todo se trata de ti? Y a la vez aceptar un mensaje de un Jesús que te dice: niégate a ti mismo, muere a ti mismo, toma tu cruz cada día, porque todo se trata de Jesús. Es difícil como cristianos lidiar con esta crisis interna de una cultura que nos lleva hacia una corriente en la cual somos consumidos por nosotros mismos, pero luego venimos a una iglesia en la cual se nos predica un mensaje que nos dice: piensa primeramente en Dios y en los demás. Y yo quiero animarte en esta mañana y decirte que tú y yo en esta crisis interna no estamos solos. No somos los primeros que hemos experimentado este desafío de que si seguimos a Jesús desinteresadamente o si vivimos para nuestros placeres o nuestra felicidad, no somos los primeros. La iglesia primitiva, aunque vivía en una era premoderna, también experimentó esta crisis. ¿Por qué no lo dices así para animarte a ti mismo? No estoy solo. No soy el único que a veces va a la tienda y ve cosas y tú sabes, cuando vas a la tienda a comprar ropa, seamos sinceros, cuando te pones algo mejor, te sientes mejor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y te sientes como una mejor persona. Todos luchamos con esta crisis, pero no estamos solos. Cuando la iglesia primitiva estaba despegando y el evangelio se estaba expandiendo y estaba en este centro de religión en Jerusalén, pero Jesús les había dicho, si ustedes recuerdan, que ellos serían empoderados por el Espíritu Santo y que llevarían el evangelio como testigos no solamente a Jerusalén, sino también a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hasta este punto en Hechos 6 el evangelio está solamente en Jerusalén. No se había expandido, no había salido a alcanzar a gentiles, es decir, a no judíos. No había llegado a otras naciones, a otras culturas. Y la iglesia primitiva tenía que difundir el evangelio a todo el mundo, pero no lograrían esto siendo egocéntricos. Es bastante difícil alcanzar a otros cuando solamente piensas en ti mismo, y la iglesia primitiva tenía que tomar una decisión. Si vamos a llevar el evangelio de Jesús a las naciones, tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo. Y aquí es donde llegamos a nuestra historia de hoy, de un discípulo común, bastante ordinario, que se convierte en el primer mártir en la historia de la iglesia. Es el primer hombre que es matado por causa de Jesucristo. Y escucha esto es impactante. La muerte de Esteban es lo que Jesucristo utiliza para que el evangelio salga de Jerusalén y llegue hasta todas las naciones. La muerte de Esteban, la persecución, el sufrimiento fueron instrumentos que el Espíritu utilizó para que la iglesia saliera de sus cuatro paredes. Y esto es algo verdadero, es difícil a veces de asimilar, pero es verdadero. El sufrimiento nos moviliza, el dolor nos despierta. A veces estamos apáticos, estamos desconectados, a veces vamos en nuestra vida bastante americana, cómoda y acostumbrada, pero luego llega una pandemia y la pandemia te despierta. El sufrimiento te sacude, la dificultad, la oposición te anima y te impulsa. Y como hemos aprendido, las pruebas pueden llevarte al desánimo, pero también pueden producir, ayúdame iglesia, pasión. La iglesia primitiva tenía que aprender a no detenerse con la oposición, a no detenerse con la persecución, sino a movilizarse. Y comienza esta expansión del evangelio con un hombre fiel, ordinario, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder, y su nombre era Esteban. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Dios utilizó a Esteban como un gran
instrumento. Pero aquí está la clave que yo quiero enseñarte el día de hoy. Aquí está mi oración para mi propia vida. Aquí está lo que como iglesia queremos aprender el día de hoy. Si queremos ser utilizados por Dios como Dios utilizó a Esteban para hacer un gran impacto, lo que hace ese impacto no es necesariamente nuestro trasfondo, nuestra educación, nuestra cuenta bancaria, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos, sino es un principio que todos necesitamos aprender, un principio por el cual vivía Esteban, que lo hizo el gran hombre extraordinario que él fue. Y ese principio es: no se trata de mí. Cuando tú y yo aprendemos este principio, no se trata de mí, somos un gran instrumento en las manos de Dios. Y yo quiero hoy enseñarte 4 lecciones. Hay muchas, bastantes que podríamos aprender de Esteban. Podríamos lanzar todo un seminario, una conferencia de liderazgo basada en la vida de este hombre, pero yo quiero resumir los capítulos 6 y 7 de Hechos en 4 lecciones prácticas que podemos tú y yo llevar si queremos ser alguien que no es egocéntrico, que no vive para sí mismo, sino que entiende: no se trata de mí. Y esas 4 lecciones que aprendemos de Esteban es: se trata de servir a Dios. Número 2, se trata de servir a otros. Número 3, se trata de la verdad. Y número 4, se trata de fidelidad. Entonces, ¿cuántos están emocionados para entrar a esta primera lección? Yo estoy emocionado, ve conmigo nuevamente, estamos en Hechos, pero bríncate al capítulo 6, mantén tu Biblia abierta y vamos a ver quién era Esteban, cuál fue su historia, y vamos a aprender la primera lección que él nos enseña. Esteban vivía con este principio: no se trata de mí, se trata de servir a Dios. Escúchame un poquito acerca de Esteban. Esteban era un hombre ordinario, era un hombre común. No era un pastor, no era un evangelista, no era ni siquiera un apóstol. Él era un laico, era un hombre común, un discípulo como tú y yo. Pero Esteban no estaba interesado en lo extraordinario. Esteban no estaba interesado en una posición, en el reconocimiento. No, él fue un discípulo que hizo un gran impacto porque él entendía que el propósito de su vida no era servirse a sí mismo, el propósito de su vida era servir a Dios. Esteban no vivía en la iglesia pensando: a ver cuándo viene mi gran oportunidad, a ver cuándo mi ministerio va a despegar. Siguiendo a los apóstoles: Pedro, dame una oportunidad de dar una conferencia de liderazgo, ¿cuándo me vas a hacer líder o supervisor de los grupos familiares? A Esteban no le interesaban esas cosas. Esteban quería simplemente servir a Dios. Y sabes que todos aquí luchamos constantemente contra la motivación del yo. Venimos a la iglesia y el yo nos consume. ¿Cómo me siento yo en lo que estoy haciendo? ¿Cómo me va a beneficiar esto a mí? Este ministerio en el que estoy sirviendo va a ser la escala para llevarme al apostolado, a lo que realmente quiero, o este ministerio importa por sí mismo. Todos luchamos constantemente con el yo. Si hago esto, ¿cómo me veo? ¿Cómo voy a salir en las redes sociales? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Por eso cuando se trata de servir a Dios, muchos luchamos con decirle: sí, Señor, porque nuestro corazón no está en el lugar correcto. Yo recuerdo que escuché una vez al pastor del sur de California, que escribió un libro acerca del propósito de la iglesia y también el propósito de la vida, Rick Warren. Y él dijo en una ocasión, en una conferencia, una frase que me impactó para siempre. Y él dijo: la oración más peligrosa que tú puedes hacer en tu vida es compuesta de una palabra. ¿Sabes cuál es? Úsame. Cuando tú le dices a Dios: úsame, es la oración más peligrosa que tú puedes hacer, porque Dios lo toma bastante en serio. Porque tú y yo estamos pensando: Dios, úsame, que el próximo día nos van a poner en una gran posición. Y Dios está pensando: úsame, te voy a poner a barrer el santuario la próxima semana. Úsame, Dios, para ser un gran evangelista. Y dice: te voy a usar para que des $100 a esa familia en necesidad. Úsame, Dios, si quiero transformar a las naciones. Y Dios dice: te voy a usar para que le pidas perdón a tu esposa porque eres un irrespetuoso. Úsame es la oración más peligrosa que tú y yo podemos hacer, pero Esteban lo tomaba en serio. Este hombre le dice: Dios, úsame. Y muchos luchamos con esta perspectiva porque nuestro corazón no está en el lugar correcto. Buscamos una posición, buscamos reconocimiento, buscamos quizá influencia, buscamos acceso a gente de posición.
Hay gente que dice, hermano, no es suficiente para mí que mi líder ore por mi carro nuevo. Yo quiero que el pastor ore, yo quiero que el apóstol ore, yo quiero ese acceso, yo quiero esa proximidad a la unción, cuando no hemos entendido que la misma unción que está en el pastor, el apóstol, está en mí. Y luchamos con este corazón correcto porque buscamos las cosas extraordinarias, porque despreciamos las ordinarias. Déjame decirte algo, no te incomodes, pero ¿cuántos saben que no es sexy lavar trastes? Y no es sexy cambiar pañales. Es bastante sexy andar de novios y se ve guapísima tu futura esposa o tu futuro esposo, y salen aquí, salen allá, y no hablan de presupuesto cuando andan de novios. Es, ¿qué quieres, amor? Quiero la carne más cara y la ensalada más cara hecha en la ciudad de Dallas. Y ya cuando te casas todo cambia. Todo cambia. Y ya no es tan sexy cambiar pañales y limpiar y hacer presupuestos, pero es necesario. Porque no solamente lo extraordinario importa, lo ordinario también importa. No solamente campañas repletas de gente brincando y saltando y hablando en lenguas, sino también la oración en el secreto y la contribución de un discípulo que es fiel y da con consistencia, y alguien que evangeliza cuando nadie lo sabe y que está haciendo algo que no sale en las redes de la iglesia. Lo ordinario importa. Alguien que diga amén. Pero despreciamos lo ordinario. ¿Sabes por qué? Porque lo ordinario y lo desinteresado no es atractivo. No es atractivo barrer, no es atractivo limpiar, no es atractivo servir mesas, no es atractivo sacar sillas, no es atractivo tocar puertas, no es llamativo evangelizar. Lo ordinario no es atractivo. ¿Cuántos creyentes el día de hoy desprecian lo que Dios les está pidiendo cuando le dijeron, úsame? Desprecian lo que Dios quiere que hagan porque dicen, yo estoy demasiado educado, preparado y tengo demasiada experiencia como para servir mesas. Yo sé demasiado como para estar limpiando. A mí no me pidas que simplemente ore. Yo ya estoy en otro nivel. Yo tengo demasiado conocimiento. Pero escúchame, yo quiero exhortarte en amor el día de hoy y recordarte que Dios no necesita lo extraordinario para hacer lo extraordinario. Dios no necesita materia existente para que algo exista. Dios con meras palabras dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios no necesita lo extraordinario para hacer lo extraordinario. Dios con alguien ordinario hace lo extraordinario. Dios con el nadie hace alguien. Dios toma lo que no es y lo hace algo increíble. Dios declara lo que no era como si fuera, porque Dios es el todopoderoso. Dios no necesita lo extraordinario. Dios necesita a alguien fiel y dispuesto, y con alguien fiel y dispuesto Dios hace lo extraordinario. Tú puedes venir y decirle, Jesús, yo solo sé servir mesas, y Dios dice, con tu disposición y tu fidelidad yo hago cosas que ni apóstoles pueden hacer, cosas que ni profetas pueden hacer. Dios no necesita lo extraordinario para hacer lo extraordinario. Esteban era un hombre común que entendía, si la iglesia necesita que alguien sirva mesas, heme aquí, yo estoy listo. Si la iglesia necesita a alguien que limpie puertas porque una pandemia nos ha querido detener, heme aquí, yo estoy listo. Si la iglesia necesita a alguien en el estacionamiento con una sonrisa que va a irradiar más allá de un tapabocas, heme aquí, yo estoy listo. Esteban era un creyente que entendía, Dios no necesita lo extraordinario para hacer lo extraordinario, porque no se trata de mí, se trata de servir a Dios. Dios no necesita un libertador. Dios toma a un hombre desertado y desesperado en el desierto llamado Moisés y lo convierte en un libertador. Lo único que necesitaba era disposición. Dios no necesita al rey más alto y guapo y simpático llamado Saúl. Dios solo necesita a un joven dispuesto llamado David que dice, estoy listo, y Dios puede hacer algo increíble. Dios está buscando a un Esteban el día de hoy en Templo Betania, alguien que diga, antes del yo existe Dios, antes de mí existen los demás. No se trata de mí, se trata de servir a Dios. Dios está buscando a alguien que diga, Dios, a mí no me importa lavar, limpiar, cocinar, tener que organizar, orar o evangelizar. Yo solamente quiero servir. Yo estoy aquí para ser parte de. Yo no demando, yo no requiero, yo solamente quiero servir. Todos los servidores el día de hoy digan amén. Pero tristemente usted y yo nos hemos pasado de aquellos humildes siervos inútiles que le decían, Jesús, lo que necesites, y ahora somos fancy, somos lujosos.
Ya tenemos títulos y posiciones, ya hemos escalado en la jerarquía eclesiástica y ahora sí venimos ante Dios y le decimos: Dios, ya metí mis horas de servir mesas, dame lo que yo merezco. Y Dios dice: si te doy lo que mereces, tendrás condenación eterna. Te he dado lo que no mereces, salvación, inclusión a la familia divina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos nos sentimos demasiado especiales para servir en lo práctico y lo ordinario y lo común, pero nunca olvidemos que lo único que nos hace especiales es que Él nos llamó. Lo único que nos hace especiales es que Él nos llamó. Entonces la iglesia estaba creciendo y habían muchas necesidades y habían viudas y habían familias desintegradas que necesitaban comida y apoyo y necesitaban benevolencia y comienza un conflicto muy temprano en la iglesia entre los griegos, los gentiles, los no judíos y los hebreos. Y los gentiles comienzan a ver que quizá a las viudas hebreas y a la comunidad judía se le atendía más que a los gentiles, y a los gentiles se les descuidaba. Entonces la comunidad griega se levanta y comienzan a murmurar, dice el inicio del capítulo 6 de Hechos, y comienzan a decir que en la repartición de alimentos se estaba descuidando a las viudas gentiles. Y los apóstoles se ponen en pie y dicen: nosotros no podemos hacer todo, porque ¿cuántos saben que la misión de la iglesia no solamente está en manos de los líderes o los pastores? La misión es nuestra. Alguien que diga amén el día de hoy. Los apóstoles se ponen en pie y dicen: la iglesia tiene que hacer su parte. Y pasa conmigo Hechos 6, verso 2 al verso 6, dice así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces los apóstoles se ponen en pie y dicen: vamos a delegar diáconos, que en griego quiere decir servidores. Vamos a hacer un equipo de 7 servidores de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de gracia, que estén dispuestos a servir. Y entre esos encontramos a nuestro protagonista del día de hoy, a Esteban. Esteban comienza a servir como un diácono, un servidor, un discípulo ordinario que estaba lleno del Espíritu y de sabiduría. Esteban estaba dispuesto a servir donde se le necesitaba, porque él entendía: esto se trata de la misión de Dios. Y sabes que esto es lo que oramos y pedimos para Templo Betania. No queremos ser una iglesia que sea solamente conocida por su increíble alabanza o por buenos sermones. Queremos ser una iglesia que es conocida por su amor y por su servicio. Que cuando la gente piense en Templo Betania, piensen en servidores como Esteban, que cuando tú los necesitas, allí están, que te aman, que te ayudan, que contribuyen. No que son perfectos, pero que viven bajo un principio fundamental: no se trata de mí, se trata de servir a Dios. Esta es nuestra oración. Qué increíble es si tú eres líder, eres servidor, cuando estás formando un equipo para satisfacer una necesidad de la iglesia. Qué bendición es tener a Esteban entre tu medio, ¿no es así? Hermanos, pues hay unas necesidades, tenemos que limpiar y hacer esto y hacer aquello, y se levantan esos Estebans. Hermano, yo estoy listo. Me gradué del seminario del Instituto Bíblico, pero estoy listo. He estado 15 años en el evangelio, pero eso no me graduó de limpiar mesas, de servir. Estoy listo. Lo que usted necesita, aquí estoy. Esa es nuestra oración. Pero al servir con creyentes me he dado cuenta que muchos no entendemos qué significa servir a Dios. Hazte esta pregunta el día de hoy: ¿qué significa para mí servir a Dios? Y sabes que para muchos servir a Dios tiene que ver con un puesto. El que es pastor realmente sirve a Dios. El que tiene un oficio de tiempo completo en el ministerio es el que sirve a Dios. Yo simplemente soy un asistente, yo simplemente soy un miembro. Tenemos esta noción de que el servir a Dios tiene que ver con un puesto. Pero escúchame, servir a Dios no tiene que ver con un puesto, tiene que ver con un compromiso. Tú puedes servir a Dios aunque no tengas un oficio.
En tu trabajo Dios te puede usar. A veces nuestra juventud tiene esta presión cuando están jóvenes y van a nuestros campamentos y vienen a nuestros talleres y piensan, la única manera que yo puedo servir a Dios es entrando al ministerio tiempo completo, y no entienden que Dios los puede usar como enfermeras, como doctores, como en cualquier ámbito de la vida, en construcción, en su trabajo. Dios puede hacer los discípulos ordinarios como Esteban, que hacen cosas extraordinarias para su gloria. El ministerio es para todos. Todos estamos sirviendo en distintas capacidades y contextos, pero la misión es para todos. Entonces tenemos que entender que el servicio a Dios no se trata de una posición, se trata de un compromiso en el cual yo utilizo mis habilidades, dones, talentos, pasiones para servir a Dios. Y esto es lo que Esteban entendió. Esteban comenzó a hacer su trabajo. No era un trabajo glorioso, no era un trabajo, no salía en las redes sociales en el altar así con un pose fenomenal. Él estaba limpiando mesas, él estaba sirviendo a las viudas, él estaba después del servicio, hermana tal, usted está bien, se siente bien atendida, siente que la iglesia la ha amado. Pues fíjate que me he sentido un poco sola y no me han llamado mis hijos, yo la voy a ir a visitar con mis hermanos en la fe el lunes, ahí estamos con usted. Y fíjate que el líder no me ha llamado, no se preocupen, no hay que murmurar, yo la voy a visitar, aquí estamos para sustentarla, aquí estamos para animarla. Ahí estaba Esteban sirviendo, no era algo glorioso, no estaba en las luces, pero su trabajo importaba y estaba siendo fiel y vivía con este principio: no se trata de mí, se trata de servir a Dios. Pero aquí Esteban nos enseña la segunda lección: no se trata de mí, se trata también de servir a otros. Esteban sabía, se trata de servir a Dios, pero también se trata de servir a otros. ¿Sabes que al leer la vida de Esteban podemos ver que este hombre era un líder ejemplar? Era un hombre ejemplar, pero no llegó a este punto de madurez de un día para el otro. Fue un proceso. Entonces, si tú el día de hoy dices, hermano, es que yo no quiero hacer eso, es que eso me aburre, es que eso se ve, no, yo quiero hacer otro tipo de cosas, pero esto me está pegando y sé que estoy mal y qué horrible soy por dentro, pero quiero cambiar. No te desanimes, es un proceso. Esteban llegó ahí por medio de un proceso. Él comenzó como un discípulo, orando en secreto, amando a los demás, sirviendo, lleno del Espíritu. Pero dice la Biblia que Dios comenzó también a honrarlo en público. El Espíritu lo llenó de dones y él comenzó a hacer cosas grandes. Ahorita vamos a verlo en el capítulo 6, para la gloria de Jesús. Y una de las cualidades que hace a Esteban un discípulo que tiene grande impacto es lo lleno que Esteban estaba. Escúchame, esto es crucial. Esteban estaba lleno, pero no lleno de tortas y de tortillas de harina y de Coca-Cola y de murmuración y chisme y frustración. Escúchame, él estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban era un discípulo lleno del Espíritu, lleno de sabiduría. Y Lucas nos añade tantos detalles. Si tú lees los capítulos 6 y 7, anota, yo te animo, léelo en tu tiempo libre y anota las múltiples veces que Lucas nos dice lo lleno que estaba Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de poder. Y nos dice el capítulo 6, verso 8: y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Escúchame, es indispensable para nosotros, si queremos servir a Dios y servir a los demás, estar llenos. Es indispensable estar llenos. Yo no puedo dar algo que primeramente no he probado. Yo no puedo ser de bendición a otros si en el proceso me desgasto y quedo a media pista. Yo necesito estar lleno para que yo pueda también bendecir a otros. Esteban estaba lleno. ¿Sabes que es debilitante, es agotador, es frustrante operar en vacío? Es horrible operar en vacío. ¿A cuánto les ha pasado en su vida que por cualquier motivo andabas en un auto donde la gasolina se te iba a acabar y sabías que no podías llegar a cierto lugar hasta muchas millas para poner combustible? Yo recuerdo que en un aniversario Chabeli y yo fuimos a unas cabañas fuera del estado, y cuando llegamos, íbamos ya saliendo, tuvimos un tiempo increíble, veníamos de regreso a Dallas, y Chabeli me dice, como siempre, ella me habla mucho de manejar mejor, de ser más responsable, pero usted sabe lo despistado que somos algunos, yo soy así. Y yo iba manejando y me dice, Benji, pon gasolina ya aquí en esta ciudad que estamos. Y yo le decía, no, está muy cara aquí, por allá va a estar más barata. Ya vi en una aplicación que en otra ciudad está más baja. Y decía,
pero que centavos más por la paz de que está lleno el tanque. No te preocupes, vamos a llegar. Y cuando vamos manejando no me había dado cuenta que por unas 30 millas no iba a haber un lugar para poner gasolina. Íbamos manejando y comienzas a sentir esa ansiedad, ¿verdad? Y ella está tranquila, estamos escuchando música. Le digo, Chabeli, no hay gasolineras por 30 millas. Ya la gasolina se está acabando. Pero yo lo hice para dejarnos en medio del bosque, porque es lo más romántico que puede hacer en nuestro aniversario. Pero tú sabes, vas manejando y vas sintiendo esa ansiedad. Y dices, Dios, envíame a alguien, multiplica la gasolina, comienzas a lo pentecostal, te sobresale, comienzas a ungir el timón, comienzas a ungir el carro, sacas el aceite, comienzas a declarar, a profesar, a hablar en lenguas. Pero al final del día es horrible, es desgastante, es lo terrible operar en vacío. Y así se sienten muchos creyentes, hermano. Necesito que ore. Siento que las entrañas se me salen porque no tengo confianza, porque no sé el evangelio, porque no estudio la palabra, porque no he comprobado que Él es quien dice que es. Y por eso tiemblo cuando Satanás se levanta, y tengo miedo de hablar de su nombre, y tengo miedo de decir que soy cristiano, y me da pena orar en la escuela. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu y estás lleno de gracia y poder, tú declaras el nombre de Jesús. Puede venir el enemigo, pueden venir los obstáculos, pero tú estás listo. Esteban estaba lleno, y sabes que para poder servir a otros tenemos que estar llenos. Necesitas llenarte de la palabra de Dios. Necesitas saturarte de la presencia de Dios. Mi papá siempre me decía esta frasecita, me decía, Benji, tienes que almacenar en el banco espiritual palabra, oración, búsqueda, para que en los días de prueba, de angustia y necesidad, el Espíritu traiga lo que ya está ahí. Mi papá siempre me decía, el Espíritu no te va a recordar lo que tú no sometiste a memoria. Había un anciano predicador que decía, el Espíritu no va a disparar balas que tú no almacenaste. El Espíritu no va a traer a memoria lo que no está allí. Y por eso cuando viene la prueba, muchos temblamos, muchos nos desanimamos, muchos dejamos la iglesia porque no estamos llenos. No estamos llenos. Esteban estaba lleno de gracia, lleno de poder. No era apóstol, recuerda esto, él no era apóstol, no era pastor, era un discípulo ordinario, pero estaba lleno del Espíritu y estaba haciendo lo mismo que los apóstoles estaban haciendo, sanando enfermos, haciendo prodigios, haciendo señales, porque los dones son para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dotados el día de hoy dice, yo tengo dones espirituales, yo puedo hablar en lenguas, yo puedo interpretar, yo puedo profetizar, yo tengo dones que Dios me ha dado, yo puedo sanar, yo puedo interceder? Eso no es solamente para púlpitos y posiciones. Yo estoy lleno del Espíritu, y si yo estoy lleno del Espíritu, yo tengo poder. Cuando te llenas de Dios, te llenas de lo que Dios quiere. La misión de Dios te importa, el pueblo de Dios te importa, te interesa. Cuando estás lleno del Espíritu, comienzas a hacer lo que Esteban hacía, estás listo para servir. Pero quizá tú te preguntas el día de hoy, ¿cómo puedo comenzar a servir? Quiero comenzar a servir, ¿cuál es mi lugar? Y yo quiero darte 3 recomendaciones prácticas. En primer lugar, identifica tus habilidades y dones espirituales. Identifica tus habilidades y dones espirituales. Todos hemos visto las audiciones de American Idol. Es algo trágico. Es algo trágico cuando gente quiere forzar y encajar en algo para lo cual no son dotados. No todos estaremos cantando, no todos estaremos predicando, no todos estaremos en las puertas sonriendo, porque hay gente que les cuesta como ir al gimnasio sonreír. Les duele, es como decirle a un niño chiquito, tómate las vitaminas. Hermano, no le voy a dar un paro cardíaco, mejor siéntese. Vamos a poner a alguien que le sale, que le brota. No es para todos, no todos tenemos los mismos dones y habilidades. Y a veces en la iglesia nos ofendemos porque intentamos servir en un lugar para el cual no estamos dotados. Entonces nos haríamos un mayor servicio, una mejor alegría, un mejor gozo, identificando cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros dones espirituales. En segundo lugar, identifica lo que te apasiona. Me encantan los niños, hablar con los niños, servir a los niños, soy bueno para hacerlo y me apasiona, quiero servir con los niños. Veo esta necesidad en la iglesia, a mí me encanta sonreír, sonrío en todo momento, quiero estar en la puerta recibiendo a la gente. Me encanta compartir la palabra, quiero ser líder de grupo familiar. ¿Qué te apasiona? Y en tercer lugar, identifica un área de necesidad.
Sabes que Dios es increíble, que cuando tú comienzas a identificar tus habilidades, tus dones espirituales, comienzas a apasionarte, de repente se abre una puerta para algo en lo cual puedes servir. Porque el que comienza a buscar, Dios le abre puertas. El que está interesado, Dios le abre puertas. El que sirve en el proceso se apasiona, ¿no es así? Entonces identifica tus habilidades y dones, identifica lo que te apasiona, identifica un área de necesidad. Pero también hoy vemos un punto práctico que Esteban también nos enseña: que ninguna labor es demasiado simple para nosotros. Nada es demasiado ordinario o básico para nosotros. En el contexto de la historia de Esteban, aprendemos que este tipo estaba súper dotado, estaba equipadísimo. Es como decimos a veces los latinos, tenía mucha madera o fuego, como lo quieras llamar. Esteban era un hombre súper dotado. Dice la palabra que era un excelente comunicador. Vemos ejemplos de esto. Estaba lleno de fe, era muy fiel, muy constante. Estaba lleno del Espíritu, hacía señales y prodigios. Era extremadamente conocedor de la teología. Y sabemos esto porque así, sin notas, sin nada, empieza en el capítulo 7 con el sermón más largo en la historia de Hechos. El sermón más largo no fue predicado por Pedro ni por Pablo. El sermón más largo registrado fue predicado por Esteban, por un hombre ordinario, por un laico. Y se va Esteban desde la historia de Abraham por toda la historia de Israel. Era un hombre súper conocedor de la teología, pero nada de eso que acabo de describir lo llevó a un punto de altivez donde cuando le pidieron necesitamos un diácono que sirva mesas para las viudas, que él dijera no. Nada de eso lo llevó a minimizar o a despreciar el trabajo necesario. ¿Sabes por qué esto es importante, hermano? Porque tienes que estar dispuesto a hacer lo ordinario para que luego Dios te lleve a hacer cosas extraordinarias. Tienes que estar dispuesto a servir en las sombras y en lo secreto con una convicción. No se trata de mí, se trata de Dios y se trata de servir a los demás. Sí me es de mucha bendición cuando alguien lo nota lo que hago y viene y me echa porras. Qué increíble trabajo estás haciendo, hermano, gracias por tu servicio. Pero no vivo de eso, vivo de esta convicción. No se trata de mí, se trata de Dios y de servir a los demás. Tenemos que aprender a servir en lo secreto para que luego Dios nos use en las cosas grandes. Tienes que poder declarar: no se trata de mí. Y aquí es cuando veo específicamente lo que Esteban hace, que te decía hace un momento. Me da escalofríos leer ese pasaje, porque yo lo leía y me preguntaba qué ejemplo de este hombre, que aún apedreándolo dice las palabras de su maestro y dice: no les tomes en cuenta lo que están haciendo. ¿Qué clase de amor? A nosotros a veces nos critican, críticas, palabras, y ya sentimos: ese tipo me lastimó. A este hombre lo están apedreando, escupiendo, hablando mentiras de él, falsas acusaciones, y los está viendo de rodillas. Levanta sus ojos al trono y ve a Jesús y los ve a ellos, y ve a Jesús y los ve a ellos, y dice: Padre, perdónalos. ¿Qué clase de amor? ¿De dónde viene ese amor? Parece sobrenatural. Pero mientras me hacía esta pregunta, el Espíritu me habló, y yo preguntaba, mientras leía esto, decía: Dios, ¿de dónde viene esta noción radical de Esteban de que no se trata de mí, se trata de servir a Dios y servir a otros? Y recordé las palabras de Jesús: se trata de Jesús. ¿De dónde vino esta fuerza para Esteban? Él estaba viendo a Jesús. Y cuando levantó su rostro y vio a Jesús, recordó a Jesús, que también fue falsamente acusado, que también fue perseguido, que fue escupido y golpeado y crucificado, pero del otro lado de su sufrimiento fue investido en gloria y majestad. Lo que nos da las fuerzas para perseverar es ver a Jesús. ¿De dónde viene esta noción radical? Viene de Jesús, que lavó los pies de sus discípulos, que se sentó con pecadores, que fue y alcanzó a los más marginados y despreciados por la sociedad, aquellos viviendo en el periférico mientras los religiosos se lavaban en oro. Jesús se sentó con ellos, Jesús lavó pies de discípulos, y Esteban se sustentó en eso y dijo: Jesús, si tú lo hiciste y tu Espíritu mora en mí, yo también puedo. Esta noción radical viene de creyentes que saben en quién han creído y saben lo que Él ha hecho por ellos. Cuando leo esto me bendice tanto este desafío, que tenemos que abrazar el corazón de un servidor.
Necesitas abrazar este principio y encontrar áreas en las cuales tú puedes servir. Si no lo haces, te vas a enfriar. Si no lo haces, te vas a ser un creyente desconectado. No te va a interesar. A veces vas a tener que servir en áreas donde no necesariamente es tu pasión ni te emocionan, pero hay una necesidad y tú dices, heme aquí. ¿Sabes qué? Que pienso en todos los líderes y supervisores de Templo Betania que son como Esteban, que en toda esta temporada que hemos vivido no han dejado de servir y de dar y de llamar y de orar y de interceder, que en lo secreto nadie los ve, pero escúcheme, hermano fiel, que no has dejado de servir y de dar y de orar y de contribuir. Quizá nadie lo sabe, pero Jesús te ve. Y tú también en tus días de angustia puedes levantar tu rostro y saber, ahí está Jesús sentado a la diestra del trono de Dios, abogando por mí, intercediendo por mí. El Espíritu mora en mí, con gemidos indecibles me sustenta, aunque nadie lo vea o lo reconozca. Esos líderes, esos directores, esos supervisores, esos anfitriones valientes que no han dejado de servir, que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, pero no se asustan a lavar puertas y limpiar baños y alcanzar y servir y poner y dar, porque saben que no se trata de ellos, se trata de Dios y de servir a los demás. Qué hermoso es tener una iglesia en la cual, cuando ya sentimos paz de parte de Dios, reabrir la iglesia, juntamos a voluntarios. El santuario no estaba ni terminado y allí en esa esquina dimos un taller de servidores y voluntarios, y habían como más de 50 hermanos aquí distanciados con mascarillas diciendo: yo estoy listo para limpiar puertas, para limpiar baños, para estar a la puerta saludando a la gente, para ayudarles a inscribirse, para ayudarles a registrarse. Cuando llega gente a veces, me tengo que inscribir, ¿qué clase de iglesia es esta? Y se van enojados, y ahí están ellos con sonrisa. Jesús, dame amor, dame paciencia. Hermano, póngase la mascarilla. ¿Por qué? Tú me obligas, yo soy libre, vivo en Estados Unidos. Hermano, por favor, cállate, quítame la... Dame amor, Señor, dame paciencia. Pero ahí están, sonriendo, sirviendo, dando, contribuyendo. Ese es el motor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la vida de la iglesia. Alabado sea Dios por los discípulos como Esteban, que no les importa el crédito, que no quieren la gloria, que no aman el reconocimiento, solamente quieren servir. Son movidos por la verdad inamovible de que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y que Cristo volverá por ellos, y eso les da vida y les da impulso y les da fuerzas, y por eso hacen todo lo que hacen, porque saben en quién han creído. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos. Y es aquí donde Esteban nos enseña la tercera lección. No se trata de mí, se trata de pararme en la verdad. Sabes que después de que la gente comenzó a ver que Esteban estaba sanando enfermos y haciendo señales y prodigios, se levantó la oposición. Y dice la Biblia que 3 grupos de grupos religiosos que se reunían en las sinagogas comenzaron a interrogar a Esteban, a debatir con él. Y dice la Biblia que miraban tanta sabiduría en él que no sabían cómo tumbarlo. Había tanto amor y gracia y sabiduría en él, no podían hacer nada. Entonces Satanás hace lo único que puede hacer cuando se encuentra con la verdad: comienza a hablar mentiras. Y comenzaron a difundir falsas acusaciones, que él había hablado blasfemias, que él estaba en contra, etc. Y mira lo que dice Hechos 6, 10 al 11, y luego nos brincamos al verso 15, 10 al 11. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bríncate al verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaban ahí hablando barbaridades, falsedades, pero Esteban está en el concilio lleno del espíritu, lleno de amor. Y aquí es donde Esteban nos enseña conmovedoramente esta tercera lección. No podemos servir a Dios si no conocemos la verdad. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Recuerda algo conmigo. Esteban era un hombre ordinario. ¿Era un hombre qué? Ordinario. Pero era extremadamente conocedor de la palabra. Estaba preparado. Y cuando es llevado al concilio para ser interrogado, dice Hechos que el sumo sacerdote le pregunta: ¿son ciertas estas acusaciones contra ti?
Y Esteban, en lugar de defenderse a sí mismo, comienza a predicar el evangelio. Porque Esteban sabía, no es que me aborrecen a mí, aborrecen la verdad. No es a mí a quien me tienen que escuchar, necesitan escuchar la verdad. Y comienza a predicar el evangelio. El capítulo 7, nuevamente te lo reitero, incluye el mensaje más largo registrado en Hechos, y es el mensaje de Esteban. Y Esteban los lleva por toda la historia del Antiguo Testamento. Y yo cuando leía su mensaje me preguntaba, ¿cómo sabía Esteban tanta Biblia? ¿Cómo sabía Esteban tanta teología si era un hombre fiel? Era un hombre ordinario, era un hombre común. ¿Cómo sabía tanta palabra? Y es porque él era un hombre constante. Era un hombre a los pies de los apóstoles, aprendiendo y recibiendo. Y cuando vino la oportunidad, él estaba listo. Yo te pregunto el día de hoy, cuando venga el desafío a tu vida, ¿estás listo? Si te doy el micrófono ahorita y te digo, predica lo que sabes, ¿te me desmayas o tienes algo? Imagínate que ahorita el pastor venga y te diga, usted hermano con la camisa azul, venga acá, predíquenos un mensaje de 5 minutos. ¿Terminas hospitalizado? ¿O te sale lo que estudiaste de lunes a sábado porque tú estás siempre preparado? Esteban era un hombre que siempre estaba preparado, estaba siempre escuchando la palabra. Y esto me desafía. ¿Sabes por qué me desafía? Porque de nada nos servirá tener mucha pasión para servir a Dios y servir a otros si no conocemos la verdad, si no conocemos la palabra. Es triste, hermano, la iglesia hace todo. A ver, vamos a producir esto y aquello, y educación cristiana, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y que la gente escuche la palabra, y la gente aún así despreciamos la palabra de Dios. Otro mensaje, otro sermón, otra serie, otra clase. ¿Para qué? Yo ya lo sé, ya lo escuché. Y por eso no profundizamos y no crecemos. Y por eso cuando vienen los problemas temblamos, porque no conocemos la verdad. No conocemos la verdad. Nuestros hijos no conocen la verdad. No hemos profundizado en la palabra de Dios. Entonces nuevamente te pregunto, ¿estás listo? Cuando vengan los desafíos para levantarte en la palabra de Dios. Volvamos a Esteban, predica este largo sermón. Y su mensaje es compuesto de 2 puntos. Es súper larguísimo y yo te recomiendo que lo leas porque es un resumen de la historia de Israel. Este tipo se para y comienza a soltar nombres, fechas, cosas, situaciones, y lo aplica teológicamente y contexto, todo en el momento. En el momento estaba lleno de palabra. Y los 2 puntos principales de su sermón son los siguientes. En primer lugar, él estaba diciendo a los judíos: Israel, ustedes siempre han rechazado a los profetas de Dios. Entonces no me asombra que me van a rechazar a mí. Siempre han rechazado a los mensajeros de Dios. Pero en segundo lugar, su ley nunca los ha podido salvar. Les dijo la verdad y termina su sermón fuerte. Pero si dice, el pastor Benji predica muy largo y nos tira mucho. Pues mira cómo les tiró Esteban y vas a estar muy contento por el pastor que Dios te ha dado. Hechos 7, 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban se va al grano. Después del largo sermón les dice: ustedes son el problema. Ustedes necesitan salvación. Ustedes rechazan la verdad. Pero Esteban la predica con tanta convicción. ¿Sabes por qué? Porque la conocía y porque la creía. Y porque esa verdad era su motivación para un diferente estilo de vida, donde él no vivía para sí mismo. Él vivía para servir a Dios, para servir a otros, para pararse en la verdad. Y por último, nuestra cuarta lección y terminamos. Él vivía para ser fiel. Esteban se para en la verdad. Y no vayas a creer tú que la gente dice: wow, Esteban, me pegaste, ya quedó la cabeza, como decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Ya quedó la cabeza vos. No, ellos no recibieron con amor, con entendimiento, receptividad. Se enfurecen contra él. Y dice Hechos 7, 54 al 57: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué es eso? Algo cultural, ¿verdad? Porque imagínate, pero comienzan a crujir los dientes, que para mí visualizo tanto odio y enojo que hasta los dientes. Y dice la Biblia que, pero Esteban, estamos en Hechos 7, 55 en adelante, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, ¿dónde, iglesia?
puestos los ojos en el cielo, no en los dientes crujientes, no en las críticas, no en las murmuraciones, no en los ataques. Van a hablar, van a decir, van a atacar, pero Esteban nos enseña, iglesia, no quites tu mirada de Jesús. No quites tu mirada de Jesús. No todos van a recibir el mensaje, no todos van a abrazar la visión, no todos van a adoptar la misión, no todos van a creer en los valores, no todos van a dar su todo para la causa de Cristo. Pero tú no quites tus ojos de Jesús. Él es la fuente de tu fuerza, Él es el sustento de tu vida, Él es la personificación de la verdad, Él es el todo. No quites tu mirada de Jesús. Y Esteban pone sus ojos en Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Quiero que visualices lo que está pasando. Están crujiendo los dientes, se están enfureciendo, están murmurando: vamos a hacer algo, no soportamos más, tenemos que matarlo. Porque Satanás no soporta la verdad, no soporta una iglesia empoderada, llena del Espíritu, llena de gracia, llena de poder, unida, que está haciendo un impacto, que está cambiando comunidades, que está restaurando matrimonios, que está liberando a juventud adicta. Satanás no lo soporta. Entonces comienza contienda y oposición y murmuración y engaño y falsedad. Pero la iglesia hace lo que la iglesia siempre ha hecho. La iglesia pone la mirada en Jesús, y mientras ellos escuchan lo que Esteban dice, comienzan a taparse los oídos, a gritar: ¡ah, no te escuchamos, no te escuchamos! Y resistían la verdad y se enfurecieron tanto que lo arrastraron hasta fuera de la ciudad y lo comenzaron a apedrear. Y cuando yo leo esta historia digo, en alguna parte de este proceso Esteban se tuvo que haber enfurecido. Right, like Stephen had to have some hood in him. Okay, hold me back. That was too far. Tiene que tener algo en él. De cómo traducirte eso, no sé, pandillero de algo. Que después de ya varios escupes y engaños, oh, eso sí no te lo soporto, te pasaste. Pero no, Esteban permanece fiel. Wow, esto me sacude. Te sacude, soy yo, soy el único sacudido, soy yo. Esto me sacude. ¿De dónde viene esta fidelidad? ¿De dónde viene esta fidelidad? Y aquí es donde veo que la fidelidad importa demasiado. Porque tu pasión no sirve para eternidad, tu servicio no sirve para eternidad, tus sermones no sirven para eternidad si no permaneces fiel hasta el fin. Lo he predicado y moriré predicándolo. Satanás no le teme a los que se encienden. Satanás tiembla con los que nunca se apagan. No son los que comienzan, son los que terminan, los que van hasta el fin, los que dicen: aquí estoy y no me voy hasta que Cristo me mueva, hasta que la muerte acabe conmigo. Profesaré su nombre. Wow, he was faithful. Era fiel, era constante hasta la muerte. ¿De dónde viene esta fidelidad? La fidelidad venía de la fuente, venía de Jesús. Venía de Jesús. Mientras ellos crujían los dientes, Esteban miraba su fuente. Esteban miraba su sustento. Esteban miraba a Jesús. Mientras tú ves necesidad económica, problemas, desafíos, oposición, persecución, no quites tus ojos de Jesús. Haz lo que nos imploró el escritor de Hebreos en el capítulo 2, verso 2 de su libro: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El escritor de Hebreos nos dice: mira a Jesús, él sufrió, pero el gozo puesto delante de él lo llevó hasta el trono. Y el gozo puesto delante de ti te llevará hasta el trono, te llevará a la gloria. Dilo conmigo: no quites tus ojos de Jesús. Decláralo a tu alma: no quites tus ojos de Jesús. No quites la mirada de aquel que vino, que es y por siempre será. No quites la mirada de la fuente. El que pone los ojos en Jesús nunca se dará por vencido. El que pone sus ojos en Jesús permanece. Pastores vienen y van, gobiernos vienen y van, sociedades se edifican y caen, pero Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. No quites la mirada de
Esteban nos enseña la fuente de su fidelidad. Mira a Jesús. Pero por último, Esteban nunca entendió el impacto de su fidelidad. Pero tú y yo sí la entendemos. Aquel triste y glorioso día, Esteban murió, fue apedreado, fue el primer mártir. Y murió diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero Esteban no sabía quién vio su testimonio. Esteban no sabía lo que ocurrió. Lucas nos da un detalle que me sacude. La gente dice que las novelas son buenas. La Biblia es la novela más profunda. Tú sabes cuando estás viendo una novela y vas viendo y se va a besar con esa chava, pero tú sabes que esa chava es prima de aquella otra y tú ya estás viendo la conexión. Cuando tú lees Hechos es mejor que cualquier novela. Están apedreando a Esteban y comienzan a quitarse sus vestimentas y sus ropas para atacarlo y para matarlo. Y van, y nos dice Lucas, van y tiran sus vestimentas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo, para aquellos que no han captado, su nombre griego es Pablo, y llegó a ser el misionero más grande que el mundo haya visto. Esteban no sabía el impacto de su vida, pero Esteban puso sus ojos en Jesús y dijo: por ti vale la pena morir. Pero él no entendía que mientras Esteban moría, Jesús estaba levantando a otros que llevarían el evangelio a Judea, a Samaria, a Filipos, a Colosas, a Corintios y hasta Dallas, Texas, y hasta lo último de la tierra. No quites los ojos de Jesús. Ponte de pie. No dejes de ser fiel. Tu fidelidad va a tocar a alguien. Tu fidelidad va a tocar a alguien. Tu fidelidad está tocando a alguien. El próximo capítulo, Hechos 8, Felipe comienza a expandir el evangelio. Comienzan a perseguir a los cristianos y ya no están enjaulados en Jerusalén. Comienzan a salir y a salir y a salir. Y la muerte de Esteban fue el catalizador que el Espíritu utilizó para llevar el evangelio hasta las naciones. Te dejo con este último detalle que explotó mi mente cuando lo leí. De pura casualidad dije: ¿cuál sería el significado del nombre de Esteban? Porque en la antigüedad daban nombres con significado. Y busqué la palabra griega del nombre de Esteban. ¿Sabes qué quiere decir el nombre de Esteban en griego? Corona. Hay 2 o 3 que no han llegado a Templo Betania y no han captado lo que estoy diciendo. Yo comencé a buscar cuál es el significado del nombre de Esteban en griego. ¿Sabes cuál es el significado? Corona. En el griego clásico utilizaban ese nombre para declarar sobre alguien fama, renombre y honor. Jesús le estaba diciendo a Esteban: tú no sabes que para esto naciste. Tú vas a morir apedreado, pero serás coronado en gloria. Serás coronado en gloria. Vale la pena decir: no se trata de mí, se trata de Él. Recibiré mi corona, estaré con Él en gloria. Ahí donde estás, comienza a adorar, comienza a declarar, amor, comienza a hacer un compromiso. Que me rescató, que me limpió, que me da